partes superiores, pero bueno, yo creo que depende también del tamaño de las mujeres o de los hombres, ¿no? Bueno, pero es una víscera maciza que tiene una forma de cuña y tiene una coloración rojo-pardo, como ustedes seguramente han podido ya apreciarlo, sobre todo en la cirugía laparoscópica. Y pues tiene una consistencia friable. Y el parénquima está rodeado de una cápsula fibrosa que se denomina la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason rodea todo el hígado, excepto en su cara posterior, como ya les mostraré, que hay una zona desnuda. Sus dimensiones, miren, entre 28 y 15 centímetros anteroposterior y 8 centímetros de espesor. Esta víscera, pues, es tan importante para el organismo que cumple muchas funciones. Vean ustedes, es un órgano donde se sintetizan albúmina, lipoproteínas. También en el metabolismo de los lípidos hay síntesis de colesterol, de triglicéridos y la metabolización de los carbohidratos con la gluconeogénesis, glucogenólisis o glucogenogénesis, de acuerdo a los requerimientos, ¿no?, de los hidratos de carbono que requiere el organismo. Además, secreta bilis. La secreción de bilis es transportada por los conductos biliares, como os hablaré después, y pues sirven para la disminución de las grasas, ¿no?, para que las enzimas pancreáticas puedan contribuir en la digestión de las grasas. Además, es depósito de sustancias como el glucógeno, la vitamina B12, el hierro, el cobre, etc. Y transforma también el amonio en urea. Y en el hígado es importante para la coagulación, porque ahí se sintetizan muchos factores de la coagulación, como el fibrinógeno, la protrombina, la proconvertina, el antihemolítico, Stuart Power, etc. Y además es un órgano donde, como está compuesto en lobulillos hepáticos y hay sinusoides, ahí están las células de Kupffer, que sirven para neutralizar y sobre todo ser una barrera contra las bacterias, ¿no? Y además es un hígado donde se detoxican fármacos y sustancias tóxicas. Entonces, es un órgano multifuncional. En todo caso, ahora estoy para hablarles de la anatomía quirúrgica del hígado. Entonces, el hígado, localizado debajo de la parrilla costal derecha, está completamente por debajo de los arcos costales y solo puede sobresalir un poco del lóbulo izquierdo a nivel epigástrico. Tiene en la descripción o a la anatomía morfológica del hígado, está dividido por el ligamento falciforme y el ligamento redondo y falciforme en dos lóbulos, morfológicamente hablando, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Además, viendo en esta ilustración, se puede ver que el hígado está fijo en su localización a través de varios ligamentos, entre ellos el ligamento falciforme, el ligamento redondo, los ligamentos coronarios, el triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho. Esta es una vista de su cara antero-superior. La cara inferior del hígado se denomina también cara visceral. En la cara visceral se puede observar que está la vesícula biliar, localizada entre el segmento 4 y 5, que ya les describiré, y el límite posterior del lóbulo derecho
es la tríada portal, el ilio hepático, donde están los conductos biliares, la arteria hepática y la vena porta. Este es el ilio hepático. Por delante del ilio hepático y entre la fosa vesicular y el ligamento redondo se encuentra el lóbulo cuadrado, que es parte del lóbulo izquierdo, pero que es importante conocerlo porque justo en su base, que es el límite posterior del lóbulo derecho, se encuentra el ilio, donde se producen muchas operaciones, sobre todo de lesiones de vías biliares, sobre todo, y también pueden ser de tumores, por ejemplo, los tumores de la confluencia de los hepáticos. Entonces, el ilio está localizado y define la parte posterior del lóbulo derecho. Por detrás del ilio se encuentra el lóbulo caudal, que forma parte, tiene dos partes, la parte del lóbulo caudado propiamente dicha y el tubérculo caudado. Y cada uno de estos, pues como les escribiré, tiene su propia drenaje biliar, irrigación, etc. Aquí ven una imagen en la que se ve la cara posterior del hígado. Y fíjense los ligamentos que les he descrito, el coronario, el falciforme, el triangular derecho, el triangular izquierdo, que además el hígado está fijo, ¿no?, por la vena cava y sus estructuras adyacentes, y la parte desnuda de la cara posterior del lóbulo derecho, donde no hay recubrimiento de la cápsula de Gleason. Esto es lo mismo, pero es la impronta, ¿no?, del hígado que se ha sacado, donde se puede ver igual donde están los ligamentos, que se los he descrito, la vena cava inferior con su surco, y básicamente esas son las caras del hígado y las superficies desde el punto de vista morfológico. La cara visceral obviamente es la cara más importante o la más frecuente y más importante desde el punto de vista quirúrgico, porque la mayor parte de las operaciones que se realizan acá se realizan sobre la vesícula biliar o sobre el ilio hepático. Claro que todo lo que les he descrito también es parte de la anatomía quirúrgica. Por ejemplo, para liberar el hígado hay que seccionar los ligamentos triangulares, el ligamento coronario, el falciforme, el redondo, y con eso pues se puede tener el hígado desprendido, pero adherido en la parte posterior por las estructuras de la vena cava inferior. Y bueno, esa es la descripción morfológica más importante. Bueno, aquí también se puede ver la vesícula biliar, cuyo fondo, o sea, voy a ir adelantándome un poco seguramente voy a repetir, hablando de la vesícula y vías biliares, el fondo llega justo hasta el borde inferior del hígado. Acá pueden ver el fondo y a veces lo sobrepasa. Y la fosa vesicular está justo en la cara visceral entre el lóbulo cuadrado y el hígado derecho. El lóbulo cuadrado es parte del lóbulo izquierdo. El problema es que la descripción morfológica solamente es lo que se ve en la anatomía macroscópica. Cuando se abre el abdomen y se ve el hígado, se ve las divisiones estas que están limitadas por surcos, por ligamentos, y se llaman lóbulos. En 1957, Quinault y
otros anatomistas antes, Cantley en 1800, creo, y tantos, describieron ya una anatomía funcional, sobre todo Kuinaut, y esta es la más utilizada. La anatomía funcional se refiere a que el hígado está dividido en sectores, segmentos, y cada uno de ellos tiene su propia irrigación, su propio vena porta, o sea, ramas de la vena porta, la arteria hepática y los conductos biliares, cada uno. Entonces, ¿cómo han descrito la anatomía funcional? Y en base a esta anatomía se puede hablar ya de hepatectomías, izquierda o derecha, no de lobectomías, porque el lóbulo izquierdo, como ustedes verán, el segmento 4 corresponde al lóbulo izquierdo. Entonces, ¿cómo hicieron para estudiar el hígado en disecciones de la estructura misma? Se han hecho en base a las venas hepáticas, que son tres las principales: la arteria hepática derecha, la izquierda y la arteria hepática media. Cada una de estas venas señala una cisura portal. Entonces, la cisura principal es la que señala la vena hepática media, que anatómicamente va desde el lecho vesicular, desde el fondo de la vesícula del lecho vesicular o de la fosa vesicular, hasta el lado izquierdo de la vena cava inferior, y eso es lo que se denomina la línea de Cantley. Esta divide el hígado en dos hígados, dos hemihígados, el izquierdo y el derecho. O sea, esta vena media, la principal, divide dos hígados. Y la tríada portal, que está compuesta por la vena porta y sus ramas principales, derecha e izquierda, con sus divisiones ya sectoriales, que además son tríadas porque hay conductos biliares y ramas de la arteria hepática en cada una de estas. O sea que cada uno de estos sectores recibe un pedículo portal. Por tanto, hay 4 sectores. A la izquierda hay 2, el sector anterior y el sector posterior. Les voy a mostrar otras imágenes para que vean lo que estoy describiendo. Ahora solamente para decirles cómo han descrito estos sectores, que van además intercaladas los pedículos portales y las venas hepáticas. Entonces, miren, los sectores están divididos por cisuras y cada uno recibe un pedículo portal. Y el pedículo portal tiene los 3 elementos. Entonces, hígado derecho, segmentos 8, 5, anterior. 6 y 7, segmento o sector posterior. Los segmentos están en números romanos. El 5 es inferior y el otro es superior. El 6 es posterior inferior y el 7 es posterior superior. El 4 es el interno, el 3 es anterior y el 2 posterior izquierdo. O sea, el lóbulo izquierdo tiene 3 segmentos, 4, 3 y 2. Y el 1 es un lóbulo, el que se los marqué viendo en la cara inferior, el lóbulo caudado, que es un lóbulo independiente, no recibe un pedículo portal, sino que recibe irrigación, puede ser tanto de la arteria, de las ramas de la arteria hepática derecha, y también puede desembocar sus conductos en el hepático izquierdo o derecho, depende, hay variaciones, pero y sus venas desembocan en la vena cava inferior, o sea que es un lóbulo
y no un sector ni segmento, ¿no? Es el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Aquí nuevamente un esquema de la segmentación hepática de acuerdo a las venas principales hepáticas y a los pedículos portales. Entonces, fíjense aquí en una descripción plana del hígado, porque resultarían aquí anteriores o interno y externo, como cuando se saca el hígado del cadáver. Sin embargo, en el vivo se ve esto anterior o antero interno y esto postero externo. El lóbulo caudado está por detrás. Cambio, la cisura principal divide en lóbulo izquierdo, segmento 4A superior B, 4A y B. El segmento 2 es el posterior y el 3 es anterior. 4 y 3 en realidad divididos por la vena hepática izquierda se describen como anterior y el 2 posterior. El 2 es el único segmento que no está dentro de la descripción que reciben dos pedículos portales, ¿no es cierto? Como las otras. Y aquí una imagen bonita que encontré, pues que extendiendo el puño de la mano puede dividirse, fíjense, posterior está el lóbulo caudado y luego el 2 resultaría posterior, 3 anterior, 4 anterior. Aquí estaría la línea de Cantley, que es la cisura principal que divide en hemihígado izquierdo y hemihígado derecho. O sea que no se deberían hablar ya de lóbulos, sino de hemihígados. Y incluso en alguna descripción, en unas revisiones recientes, pues en Australia han descrito como un segmento también el 1, pero en realidad, debido a sus características de irrigación y drenaje, pues es un lóbulo autónomo, diferente a todos los demás que les he descrito. Aquí pueden ver una imagen, un esquema bonito también. Fíjense, la línea de Cantley estaría desde la fosa vesicular hasta el lado izquierdo de la vena cava inferior. Y ahí está la cisura principal y la vena hepática media, la principal. Y fíjense, segmentos 4, 2, 3 y 4 constituyen el lóbulo izquierdo. El 5 inferior y 8 superior anteriores, y el 6 y 7, el 6 inferior y el 7 superior posteriores, resultarían los sectores y los segmentos. Cada sector recibe un pedículo portal y cada segmento también una tríada portal. De tal manera que esta descripción sirve para los cirujanos que puedan realizar, por ejemplo, una resección del hemihígado izquierdo o del hemihígado derecho. En cambio, si se hablara de lobectomía, tendría que ser una hepatectomía derecha, por ejemplo, 4, 8, 5, y el 4 es izquierdo. Entonces, la anatomía funcional sirve para los cirujanos que puedan resecar cualquier segmento, 2, 3 segmentos, un sector completo, etc. Y de acuerdo a esto se realizan las cirugías hepatectomías derechas, izquierdas o segmentectomías. La cara inferior, fíjense acá, se ve un poco mejor el ilio, el lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado, el segmento 3 anterior, el 2 posterior, ¿no? Por la cara visceral. La vesícula está entre el segmento 4 y 5.
el 6 es inferior y el 7 es superior, y estos son posteriores. Bueno, esa es la anatomía funcional entonces del hígado. ¿Por qué? Porque cada segmento descrito, así en forma detallada que les he dado, pues recibe una tríada portal que está compuesta por una rama de la vena porta, una de la arteria hepática y un conducto biliar, y que así sucesivamente van dividiéndose en un árbol intrahepático, conductos, conductillos, y la anatomía real, que ven ahí un transductor ecográfico durante una cirugía, que en ciertos casos pues va a contribuir a identificar lesiones y también los vasos, sobre todo para orientar dónde se va a hacer con menor sangrado las resecciones o las incisiones en el parénquima hepático, que es tan friable y sangra harto cuando se lesiona o se hace una herida traumática, pues es un órgano que sangra mucho y tiene una gran irrigación, un 30% aproximadamente de la circulación, no sé, volumen circulante va por el hígado, un 30%. Y de eso un 70% corresponde a la vena porta y el resto a la arteria hepática. Y la arteria hepática lleva menos sangre, pero la irrigación es centrípeta, o sea, ambos vasos llevan uno sangre venosa y el otro, y la arteria sangre arterial, ¿no es cierto? Y debido a esta segmentación también actualmente se describen muy bien mediante la tomografía, como verán los cortes, un corte superior donde se ven el segmento 8 que es anterior, como se describe en la tomografía, anterior superior, y el 7 es superior posterior. El 4A es superior. En este corte, arriba por debajo del diafragma, el 2 es posterior, pero van bajando el corte, fíjense para identificar. Ya el segmento 6 es inferior posterior, el 5 es anterior inferior, el 4 es inferior, el 3 anterior. Y más abajo ya se ve la vesícula biliar y se puede ver el segmento 4B, el 3 anterior, un poco del 3 anterior, el 5 inferior anterior y el 6 posterior. Entonces, la descripción tomográfica del hígado, como ustedes pueden observar, fíjense en la imagen que les estoy mostrando, pues se basa en la anatomía funcional, se basa en la distribución de las venas hepáticas y de los pedículos portales, de tal manera que ahora pueden describir las lesiones topográficamente hablando, pues en forma exacta y planificar el tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces el hígado se los he descrito en forma rápida y una de las funciones del hígado es la secreción biliar. Y la secreción biliar pues se produce dentro de los lobulillos hepáticos. Los lobulillos hepáticos están organizados con cordones de hepatocitos y donde hay los pedículos portales de cada lobulillo que están constituidos por una arteria, un conducto y una rama de la vena porta. Y los canalículos biliares, aquí se están dibujando como vasos, pero en realidad están entre las células y estructuras especializadas en secretar la bilis, que luego pasan a los conductillos biliares, que ya se los ve, miren, entre los lobulillos, o sea, las células hepáticas, pero ya formando colangiolos o conductillos biliares, todos estos que están señalizados, que ya reciben canalículos de varias células hepáticas, ¿no es cierto? Y estos llevan ya por los
conductos de Hering o conductillos biliares periportales a los conductos biliares. Es ahí donde se secreta la bilis. La secreción biliar, pues, inicia en los hepatocitos, los canalículos biliares, conductillos biliares, canales de Hering y conductos biliares. En la secreción biliar diaria, pues aproximadamente entre 500 y 1000, ¿no? Que varía de acuerdo a cada organismo, pero es una secreción importante que va a ir a desembocar hacia el duodeno a través de la vía biliar extrahepática. Entonces, les sigo mostrando una ilustración bonita también de la vía biliar intrahepática, pero a nivel microscópico, ¿no? Viendo ya los hepatocitos, los sinusoides, vean ustedes los sinusoides, cómo entra tanta sangre y que luego de que la sangre arterial y venosa se mezclan para cumplir las funciones que les he mencionado, pues pasan a la vena central y de la vena central a las venas hepáticas. Aquí hay un corte transversal y aquí hay un corte longitudinal de uno de los lobulillos hepáticos. Como les he mencionado, cada uno tiene tríadas portales, ¿no? Conducto biliar, rama hepática y rama de la vena porta. Aquí una ilustración también bonita donde se puede ver todo lo que ya les he mencionado, o casi todo. Aquí está la vena hepática que va a ir a la vena cava inferior, ¿no es cierto? Y aquí están las tres venas principales, la vena hepática media, la vena hepática derecha, la vena hepática izquierda, la vena porta, que da sus dos ramas, derecha e izquierda, y las izquierdas van a distribuirse a través de sus subdivisiones a los segmentos y llegar a los lobulillos donde cumplen su función las células hepáticas. En este caso estamos viendo la vía biliar extrahepática, pero aprovecho de mostrarles cómo la división de la vena porta en rama izquierda, derecha, y cada subdivisión va a formar pedículos portales para los sectores que les he mencionado, hasta que finalmente llegan a los lobulillos hepáticos y ahí están los sinusoides. Bueno, y la vena central y van a las venas hepáticas. Y las arterias igual, ¿no? Arterias, venas y vías biliares se distribuyen de esa manera. Por eso es que es posible hacer ligadura y tratamiento de cada pedículo portal, si uno quiere resecar un segmento o dos segmentos de acuerdo a la patología que se encuentre. Aquí hay un esquema de un libro que compré cuando empecé la residencia en el Hospital Obrero y se llama Blumgart. Le he sacado una fotografía porque me gustan mucho los esquemas que tiene ese libro. Esta es una descripción de la segmentación hepática, tal como se vería en el cadáver. El 8 es superior, anterior, superior, ¿no es cierto? El 5, anterior, inferior. Ambos forman el sector anterior. Se llamaba antero interno, pero en la descripción, en la tomografía y en el vivo, se ve así como está acá. El segmento 6 es posterior, lo estoy señalando ahí, inferior. Y el segmento 8 es superior, posterior. Y también en la radiología se ve así. El segmento 4 y el 3 son anteriores, porque aquí la vena hepática izquierda los divide en segmentos anteriores y segmento posterior.
Y el ligamento redondo divide a su vez en segmento 4, que es anterior interno, y el segmento 3, que es el anterior externo. Y el lóbulo caudado está por detrás del hilo hepático, como les mostré en el otro esquema. Por tanto, la vena hepática media, que además señala la línea de Cantley, dividen al hígado en hemihígados izquierdo y derecho. El izquierdo, 4, 3 y 2, o 2, 3 y 4. El derecho, 5 y 8 anteriores, 6 y 7 posteriores. Y el lóbulo caudado es un lóbulo independiente. Bueno, ahí en la anterior descripción también les muestro el drenaje biliar, ¿no es cierto?, de cada segmento. Miren, tiene un drenaje biliar, o sea, tiene una triada portal en realidad, cada segmento. Y así se estudia también mediante imágenes actualmente, y es bastante específico, segura la descripción radiológica de cada segmento hepático. Bueno, las vías biliares intrahepáticas, a través de las cuales desde los canalículos biliares hasta los conductos biliares principales o de cada hemihígado, van a formar al final dos conductos, ¿no? La vía biliar extrahepática entonces está formada por el conducto hepático, igual tengo la imagen del libro, hepático izquierdo, y el conducto hepático derecho. Acá en la imagen, hepático izquierdo, hepático derecho. El hepático izquierdo tiene un trayecto más largo por fuera, ambos son por fuera del hígado. El hepático izquierdo justo corre en la base del lóbulo cuadrado. Por eso es una referencia para operar la base del lóbulo caudado, donde encontramos justo la mayor parte del recorrido extrahepático del conducto hepático izquierdo. El hepático derecho es más vertical y un poco más corto. O sea, es un centímetro menos o menos más de hepático derecho. Varía en cada paciente, pero el derecho es más vertical, en cambio el izquierdo es más horizontal y sigue un trayecto más largo, de 1,5 centímetros a 2,5 centímetros, puede ser. Por eso es importante quirúrgicamente para hacer sobre todo la reparación de las vías biliares o finalmente resecar algún tumor localizado en el hilo hepático, ¿no? El tumor de Claskin, por ejemplo. Entonces, los conductos segmentarios van a formar el hemihígado izquierdo, el conducto biliar izquierdo y el conducto biliar derecho. En la confluencia, luego, en la base del hígado, sigue el hepático común. El conducto hepático común está, pues, es importante porque justo va, como les mostraré más seguramente en otra diapositiva, va a formar el lado interno del triángulo hepatocístico que sirve para la disección y la colecistectomía, la disección del cístico y el cuello vesicular. Ahora, el hepático común, el cístico se une con el hepático común. Hay diferentes formas de unión. Aquí está en ángulo agudo, pero puede estar más abajo o puede correr paralelo, incluso desembocar en el lado izquierdo. Pero el 80% del cístico desemboca en el lado derecho y forman el colédoco. Y el colédoco tiene una porción
supraduodenal, que es la que vemos comúnmente en la cirugía, y además es la parte más lesionada, ¿no?, de la vía biliar cuando no hay una disección y no hay un conocimiento de esta anatomía. Y luego continúa hacia abajo, como verán acá también, continúa hacia abajo, se une con el conducto cístico, el hepático derecho, y forma el conducto colédoco y el colédoco supraduodenal, y luego retropancreático, retroduodenal y retropancreático. Acá podemos ver retroduodenal y retropancreático, o atraviesa el parénquima pancreático, puede ser. Acá está también muy bien descrito. Acá creo que está mejor, pueden ver también la otra imagen, la arteria hepática propia va a dar la hepática derecha y la izquierda. Esa es la anatomía habitualmente normal, aunque pueden haber muchas variaciones. La hepática común, además de la hepática propia, va a dar la gastroduodenal, la retroduodenal, y la hepática derecha da la rama cística, se llama, ¿no? Pero en realidad es la rama que va a irrigar la vesícula biliar. En general, estas ramas císticas pueden ser dos ramas y generalmente pasan por detrás del hepático común, pero también pueden haber variaciones y pase por delante. Incluso la hepática derecha puede estar por delante y estar dentro del triángulo hepatocístico, de manera tal que haciendo la disección del cuello vesicular, se podría lesionar la arteria hepática derecha si ésta corre muy próxima al cuello de la vesícula. Ahora, la irrigación del conducto biliar está dado, obviamente, por la arteria cística, que da ramas al conducto biliar principal, la arteria gastroduodenal, la retroduodenal también, y la hepática propia también van a darle ramas. Pero la característica de la irrigación del conducto biliar es que tiene dos arterias que están en forma axial, ahora es 3 y ahora es 9. Importante también desde el punto de vista quirúrgico, porque una disección muy amplia acá puede haber lesión de las arterias axiales de la vía biliar y producirse una estenosis postquirúrgica por disección amplia de esa región. Entonces, el conducto colédoco desciende por detrás del duodeno, atraviesa el parénquima pancreático o pasa al lado de un surco en el parénquima pancreático y va a ir a desembocar en la pared postero interna de la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, justo con el conducto pancreático. Entonces, el colédoco tiene, hay descripciones también de porción del hepático común, le llaman ilear, la otra parte suprahepática, pero en realidad, pues, hepático común y colédoco es la vía biliar principal, ¿no? Ambos forman la vía biliar principal, que no se la puede resecar, pues, porque es única, ¿no es cierto? Ahora, un aparato auxiliar o un accesorio es la vesícula biliar, ¿no es cierto? La vesícula biliar, que es una bolsa, un órgano tipo de forma de pera, que mide entre 7 y 8, 10 centímetros, pero generalmente la mayor parte, pues cuando miden 10 centímetros ya se las interpreta como grandes. Está localizada en la cara inferior del hígado, entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo derecho, ¿no es cierto? Como se los he descrito, adelantando ya a la anatomía de la vía biliar. Y les describí el fondo también, que
límites. El límite es el borde inferior del hígado, puede sobrepasar un poco, y el cuerpo, y luego el cuello. A nivel del cuello o infundíbulo vesicular, donde se une con el conducto cístico, que es de 2 a 3 milímetros el cístico y tiene una formación tipo pliegues, que se llama la válvula de Heister, ¿no? Espiralada, que luego del descenso en el lado derecho del hilo hepático va a desembocar o va a unirse en el 80% en un ángulo agudo al hepático común. Tiene una capacidad de 30 a 50 ml, pero les dije que la secreción hepática es tan importante, por tanto, la vesícula, además de ser un organito que almacena bilis, trabaja dinámicamente en la absorción de agua y el intercambio de electrolitos, de tal manera que la bilis de la vesícula biliar es más concentrada que la bilis hepática. Acá podemos aprovechar de esta imagen para ver nuevamente la tríada portal, ¿no es cierto? La vena porta por atrás, la arteria hepática y conductos biliares. Este esquema, pues es un esquema donde se resume un poco todo lo que les he ido hablando. Miren la segmentación hepática, el lóbulo derecho, 5 y 8, 7 y 6, ¿no? Este es el sector anterior, el posterior. Y el lóbulo izquierdo, 2, 3 y 4. Y el lóbulo caudado puede desembocar en el izquierdo, en el derecho, o tener su propia irrigación de la arteria hepática derecha, y también puedes recibir de la izquierda, o sea, es un lóbulo independiente. Y todos los conductos biliares van uniéndose hasta formar el conducto biliar derecho y el conducto biliar izquierdo. Acá se ve que el conducto biliar izquierdo es un poco más horizontal y tiene más proyección extrahepática. En cambio, el derecho es más vertical y tiene menos longitud extrahepática. Y ambos se unen sobre la rama portal derecha. Aquí está más o menos descrito. Y descienden por delante de la porta y forman el borde derecho del aumento menor. La arteria hepática está en el lado interno y la vena porta por atrás. Bueno, aquí está el pancreático y ambos forman una ampolla. Acá es el esquema para cuando llegan a la pared duodenal en la segunda porción, cara posterior interna, y desembocan en la ampolla de Vater y en la cara interna, pues la papila. Aquí lo que les acabo de mencionar, la segunda porción del duodeno, donde hay pliegues circulares, y ahí la papila duodenal mayor, que desemboca en la segunda porción, al interior de la segunda porción descendente, cara postero interna, ¿no es cierto? La papila mayor. Y la papila menor, un poco más craneal, unos 2 centímetros y más anterior a la derecha. Disculpen, pero se me va el dedo. Aquí está la estructura del esfínter de Oddi, que está compuesto, que es músculo liso especializado en mantener un tono que permite controlar el flujo biliar y pancreático, ¿cierto? Entonces hay un músculo liso que rodea
al colédoco en la parte ya de la pared del duodeno, y también hay un músculo circular liso que rodea la parte terminal donde el conducto pancreático mayor o Wirsum se une en la ampolla de Vater y luego se van hacia la papila duodenal, que se ve endoscópicamente de esta forma, en forma de un pezón con un poro papilar. O sea que esta es la visión por dentro de la terminación del conducto biliar principal y del conducto pancreático. Bueno, aquí les he ido describiendo ya algunas arterias, pues del hígado. Me voy a adelantar un poco al páncreas para ir después un poco más rápido cuando me llegue otra vez alguna imagen del páncreas, porque el tema es vías biliares y páncreas, ¿no es cierto? Entonces, miren, la hepática propia, hepática derecha, hepática izquierda, la cística, la vesícula biliar irrigada por la arteria cística, rama de la hepática derecha, la rama hepática izquierda dividiéndose, pero también puede haber una accesoria que nace de la gástrica izquierda, que hay que tener cuidado cuando se hace cirugía de hígado. No es frecuente, pero puede existir. Aquí, pues, ustedes pueden ver, además, el hepático común, y puede haber también desembocadura de algún otro conducto aberrante. Aquí se ve el hepático izquierdo, hepático derecho, hepático común, cístico y hepático común, colédoco, retroduodenal, retropancreático y la porción descendente de la segunda porción del duodeno, cara posterior interna. Entonces, el hígado recibe irrigación del tronco celíaco, ¿no es cierto? Aquí está la gastroduodenal y aquí está la mesentérica inferior con las arterias que van a formar los arcos pancreato-duodenales de la cara cóncava del páncreas. De la gastroduodenal van a ser ramas la pancreato duodenal superior anterior, pancreato duodenal superior posterior, e igualmente de la mesentérica superior, la pancreato duodenal posterior inferior y posterior anterior, que forman arcos e irrigan la cabeza, y el duodeno reciben la misma irrigación. Además, el páncreas está irrigado por la arteria esplénica, que es rama también del tronco celíaco, ¿no es cierto? La arteria esplénica corre sobre el borde superior de la glándula pancreática. Y además, la arteria dorsal es otra de las ramas importantes que van a dar la rama transversa que llegan el cuerpo hasta la cola del páncreas. La vena esplénica está por detrás de la parte superior del páncreas, o sea, la vena está por atrás. Acá se ve un poquito. ¿Se puede ligar la arteria esplénica sin esplenectomía? Sí, pero no se puede ligar la arteria o la vena esplénica. Si se liga la vena esplénica, que es la única que drena el vaso, hay que hacer esplenectomía. Entonces, fíjense, la irrigación del páncreas está dado por la tronco celíaco y la mesentérica superior, a través de las arcadas pancreato-duodenales superior, inferior, anterior, posterior, que forman arcos, y el páncreas a través de la esplénica, la rama dorsal mayor, la rama transversa, y estas van a ir dando ramas al cuello, al cuerpo y a la cola del páncreas. La irrigación del conducto biliar les he descrito también que parte de estas ramas mismas, ¿no? De la gastroduodenal, de la retroduodenal, de la hepática propia y también puede ser de la cística, ¿no? Algunas ramas que forman dos arterias que están a horas 3 y 9, que se describen como irrigación axial, pero son pequeñas ramas que van formando dos principales en los bordes 9 y 3. En esta lámina también les puedo mostrar pues la
vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Y aquí la tríada portal, otra vez, la vía biliar en el borde externo del aumento menor, la arteria hepática hacia la izquierda, o sea, interna, y la vena porta por atrás. La vena porta resulta de la unión de la mesentérica inferior con la vena esplénica, detrás del cuello del páncreas. Se los voy a volver a repetir seguramente en una próxima lámina. Bueno, el drenaje linfático del hígado, fíjense, pues hay un montón de ganglios, ¿no?, que rodean sobre todo los vasos. Aquí los nervios frénicos en la parte de la desembocadura de la vena cava inferior, el orificio de la vena cava está acá. Luego, a nivel del cardias, ganglios a nivel del cardias. Este ganglio es el conocido como ganglio cístico o ganglio de Calot, su epónimo, ¿no? El cístico. Este habitualmente lo vemos cuando hacemos la disección del triángulo de Calot o triángulo hepatocístico o de Bude se llama, ¿no? El hepatocístico. Y fíjense, hay nódulos a nivel de la hepático, también a nivel del pilóricos, a nivel del tronco celíaco, o sea, ganglios celíacos, subpilóricos en la parte superior del píloro, y luego vamos a ver los pancreáticos y de la mesentérica superior. Entonces hay un amplio drenaje linfático, no solamente del hígado, como ven acá, sino también de la vía biliar, ¿no es cierto? Y la inervación igualmente, pues está inervado por ambos sistemas del sistema nervioso autónomo, troncos, el simpático y el vago o el parasimpático. Ambos van a ir hasta el ganglio celíaco y el ganglio celíaco va a ser el centro de control de la distribución de la inervación a través de los vasos arteriales al hígado, a la vesícula biliar, al esfínter de Oddi, etc. Es una combinación de los segmentos torácicos de 7 a T10, de 7 a T10, con el tronco simpático y bueno, las ramas pues que van a formar aferentes y eferentes del simpático y los vagos el parasimpático. Aquí está la rama hepática del vago anterior y el vago posterior derecho. Bueno, esto pues estoy describiendo así con la imagen bonita. Nos interesaría para interpretar por qué el dolor de la vesícula biliar, por ejemplo, se puede irradiar hacia el dorso y hacia el hombro, ¿no? En semiología y en la clínica práctica van a ver ustedes la irradiación del dolor que es llevado, transmitido a través del sistema nervioso autónomo, como les estoy mostrando, y en sus sinapsis que van a ir a dar el dolor referido. Bueno, ahora voy a tomar un poquito de líquido para remojar mi lengua. Nuevamente estas láminas que son de Netter, ¿no? Las deben conocer, del Atlas de Netter, que son, a mí me gustan mucho porque describen muy bien la anatomía. Y pues otra vez voy a describir más o menos la misma región. Aquí la tríada portal, el duodeno, el vaso, el estómago, el ángulo duodeno yeyunal, la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, la gastroduodenal, la arteria esplénica, la vena por detrás, etc. Entonces les voy a hablar ya de esta glándula que también tiene dos funciones, ¿no es cierto? De secreción interna y de secreción externa. Y por tanto tiene acinos
y tiene islotes de Langerhans. Los acinos van a producir todas las enzimas pancreáticas que conocemos y pues los islotes de Langerhans donde se van a secretar hormonas, que aunque los dos tienen el mismo origen embriológico, tienen estructuras y formas y funciones diferentes. Entonces el páncreas está compuesto de la cabeza del páncreas que empieza justo en la curvatura de la segunda y tercera porción del duodeno al lado derecho de la segunda vértebra lumbar y se extiende hasta el hilo esplénico a nivel de la 11ª vértebra torácica. O sea que es un órgano retroperitoneal sólido de 15 a 25 centímetros de longitud en el eje longitudinal y que se describen en esta glándula, pues, los tejidos acinar y además ductos pancreáticos y además los acinos, pues una glándula también localizada retroperitonealmente y rodeada de estructuras vasculares y órganos que hacen que la cirugía en este caso tenga que ser minuciosa para evitar pues riesgos de lesiones de tantas estructuras que los rodean. Fíjense, la cabeza es la parte más ancha del páncreas, justo está adherida a la C duodenal, entre la porción descendente, segunda porción y tercera porción duodenal, y está en relación con el píloro por arriba. Por abajo, pues está en relación con la segunda porción duodenal. Por delante está rodeada por epiplon y el colon transverso. Y se extiende la cabeza hasta el límite que es una línea imaginaria entre la gastroduodenal y la vena mesentérica superior. Hasta ahí sería la cabeza del páncreas. Entonces, desde la parte cóncava hasta la línea imaginaria. Y ahí se pueden ver la inserción del mesocolon transverso, por tanto, la cabeza está en relación con el mesocolon transverso. El cuello se extiende desde la línea anterior, la borde externo de la vena esplénica, hasta el borde izquierdo de la arteria mesentérica, desde el tronco celíaco hasta los vasos mesentéricos. La característica del cuello es que en la parte posterior se encuentra la unión de la mesentérica superior y la esplénica, formando la porta. Y es un plano avascular que se puede utilizar para hacer la cirugía pancreática, la pancreatoduodenectomía. Cuando uno hace la disección por detrás del cuello, no existen vasos, solo se puede encontrar por detrás la vena porta y la unión de la mesentérica superior y la esplénica. Luego del cuello, pues está el cuerpo. El cuerpo pues está por delante de la arteria aorta, por delante del pilar izquierdo del diafragma, cruza también a la glándula suprarrenal izquierda, el polo superior del riñón izquierdo, la arteria renal izquierda cruza el páncreas, el cuerpo del páncreas está por delante de todas estas estructuras. Por tanto, las relaciones del páncreas, fíjense, con el estómago, el duodeno, el ángulo duodeno-yeyunal, el riñón, las glándulas suprarrenales, el tronco celíaco, las arterias mesentéricas superior y vena mesentérica superior, el píloro
y aquí el colon transverso por el borde inferior. La cara anterior del páncreas está cubierto por el epiplón menor. El borde superior, pues ahí está la arteria esplénica y por detrás del borde superior la vena esplénica. El borde inferior, fíjense, está cubierto por las hojas del mesocolon transverso y habitualmente esta área es avascular y sirve para la cirugía pancreática. Sin embargo, se debe tener presente el cirujano que una de las ramas de la mesentérica superior también es la cólica media y como el mesocolon transverso se inserta ahí, hay riesgo de lesionarla. O la mesentérica inferior que va a unirse a la esplénica también puede ser lesionada justo porque está pasando por debajo de las hojas del mesocolon transverso. Hablando de los conductos pancreáticos, pues funcionalmente el conducto de Wirsum parte desde la cola del páncreas. Bueno, hablando, me olvidé de la cola, ¿no? La cola del páncreas está en íntima relación con el hilio esplénico y recibe irrigación igual de la rama de la esplénica y de la transversa, rama de la dorsal mayor, ¿no? Pancreáticas. Y está entre las hojas del ligamento espleno-renal. Y ese ligamento, además, su cara anterior va a ser parte del ligamento gastroesplénico. Y ahí se pueden lesionar los vasos cortos. Ese es el detalle de la anatomía quirúrgica de la cola, que es móvil y, como ven, está justo en el hilio esplénico. Entonces, hablando de los conductos excretores del páncreas, el Wirsum es la unión del conducto pancreático embriológicamente de la parte dorsal y esta es de la cabeza y me olvidaba hablarles también del proceso uncinado. El proceso uncinado también tiene importancia porque es la parte inferior y posterior de la cabeza del páncreas que tiene la característica de pasar por detrás de los vasos mesentéricos y por delante de la arteria aorta y de la vena cava. Por tanto, cuando se produce una lesión neoplásica o un cáncer en el proceso uncinado, pues rápidamente van a estar invadidas generalmente las arterias mesentéricas, haciendo muy difícil el tratamiento de un cáncer localizado en esta región. Entonces se unen el conducto desde la cola, el cuerpo hasta la porción del cuello y luego desciende y entra junto con el conducto biliar, se dirige hacia atrás y abajo y adentro y llega a la ampolla de váter y luego pues a la papila. Y pueden desembocar ambos juntos o por separado. En algunos hay septos acá y el conducto de Santorini pues es el conducto pancreático menor y desemboca en la papila menor también, en la segunda porción del duodeno, pero craneal a la papila mayor. Y fíjense, drena la parte de la cabeza del páncreas. Es un accesorio, ¿no? El principal es el conducto de Wirsum, que mide aquí de 3 hasta 4.8 milímetros y en la parte distal pues menos de 1 milímetro y puede medir hasta 2 milímetros por acá. O sea, es un conducto delgado y vale conocer sus dimensiones porque cuando hay una descripción radiológica o ecográfica, generalmente van a ver ustedes que les van a decir conducto pancreático dilatado. Significaría que hay obstrucción en la parte de la cabeza del páncreas, por ejemplo.
Bueno, nuevamente aquí están representadas las arterias, la esplénica, la dorsal mayor, la transversa y las ramas acá. Pero en este esquema también se pueden ver que el páncreas va a drenar en los nodos pilóricos pancreatoduodenales, ¿no? Nódulos pilóricos. Y también en los nódulos hepáticos. Y en la parte superior del páncreas, fíjense la cantidad de ganglios que hay a nivel del tronco celíaco, a nivel de los gástricos izquierdos, a nivel de aquí cerca del cardias, en la gástrica izquierda, y también en los nódulos mesentéricos. O sea, fíjense, tanto drenaje linfático que tiene el páncreas y tiene pues importancia obviamente desde el punto de vista quirúrgico, sobre todo para el tratamiento del cáncer pancreático, ¿no? Donde tienen que hacer, además de la pancreatectomía, la resección de ganglios, ¿no? En una cirugía oncológica. Bueno, se ve la segunda porción del duodeno y reflejando un poco el páncreas, viéndolo por atrás, pues van a ver los ganglios pancreatoduodenales, ¿no? Y también los ganglios mesentéricos superiores, o sea, lo mismo que les mencionaba acá. Ese es el drenaje linfático. En este caso, pues, las ramas nerviosas del simpático, del tronco simpático y del vago nacen del simpático nacen de los segmentos torácicos más altos, ¿no? T5 a T9. Bueno, y el vago ya saben que nace, es un nervio central. Y pues igual, ¿no? Inervan lo que es el Wirsum, inervan la función del esfínter y bueno, tienen cada uno sus funciones que no es motivo de la charla, ¿no? Sin embargo, les muestro este esquema para que vean la amplia inervación también, por cada arteria van ramas de ambos nervios, simpático y parasimpático, y van a cumplir, pues, dentro del páncreas mismo, miren cómo se distribuyen, fibras preganglionares, postganglionares, etcétera. Pero es interesante ver que, por ejemplo, en la pancreatitis o en un tumor de páncreas puede haber dolor localizado en esta área del abdomen o en la región subescapular bilateral. Los pacientes con una lesión en el páncreas van a sentir el dolor transmitido a través de estas inervaciones en estas regiones coloreadas que se ven, ¿no? En el epigastrio, un poco los hipocondrios y la región dorsal. En la pancreatitis aguda, por ejemplo, el dolor es referido así en cinturón, ¿no es cierto? Por este motivo. Y en los tumores de cáncer de páncreas, pues son muy dolorosos porque está ampliamente inervado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pues aquí yo creo que termino. He tratado de mostrarles un poco rápidamente porque es hígado, vías biliares, páncreas,